El día de hoy quiero compartir un mensaje que he titulado Débiles, ociosos y desanimados. Estaba leyendo hace poco acerca de lo que está provocando la cuarentena a nivel mundial. La pandemia del coronavirus, esta es una noticia que permítanme leérsela de forma literal. La pandemia del coronavirus ha generado que millones de personas deban permanecer en cuarentena o aislados en países como Italia, España, Estados Unidos. Sin embargo, mucha gente ha decidido no quedarse de brazos cruzados y buscó formas creativas de sobrellevar esta situación y en algunos casos con mucho humor. Ustedes van a notar en las redes sociales personas que han desarrollado desafíos, juegos, etcétera. Hay una variada forma de poder entretenerse en esta temporada de cuarentena y ha hecho que algunos intenten sobrellevarla de una mejor forma. Sin embargo, también creo de que hay otros que, a pesar de que hay muchas cosas creativas en las redes sociales, se les ha dificultado. Personas que estaban animadas a través del tiempo han venido perdiendo el ánimo, la esperanza. Personas que a lo mejor se sentían fuertes, hoy ya no más. Otros que se sentían que eran tan activos, sienten que la cuarentena les ha llevado a tener una vida o una dinámica muy ociosa. Y me parece interesante cómo el apóstol Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 14, habla acerca de tres grupos de personas que me atrevo a pensar que hoy por hoy están entre los más afectados en este tiempo de pandemia. Por favor, vaya a la Biblia junto conmigo y leamos Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles y que sean pacientes con todos. Noten cómo el apóstol Pablo comienza hablando acerca de los ociosos. Y esta es una palabra que originalmente hacía referencia a un soldado que había abandonado un ejército. Por lo tanto, se hace referencia a un desertor. Pero también significa estar fuera de paso, significa ser desafiante, ser rebelde. Se refiere a personas irrespetuosas, caprichosas, tercas. Y noten que, aunque la palabra en el griego es atactos, probablemente les va a aparecer en pantalla esta palabra en griego, y los traductores al español usaron las palabras ocioso o pereza en algunas otras versiones para traducirla. Es interesante, ¿saben por qué? Porque una de las cosas que a veces malinterpretamos nosotros es que pereza hace referencia a alguien que no quiere hacer nada. Y en un sentido es cierto, pero bíblicamente hablando, pereza no es solamente eso. La pereza, mis estimados, no significa no hacer nada, sino que además significa hacer cualquier cosa que no sea parte de mi propósito. Se lo repito, cuando un soldado desertaba del ejército, se le llamaba ocioso. No ocioso porque dejaba de hacer algo, sino porque dejaba de hacer aquello para lo cual había sido llamado. Y una de las cosas que personalmente creo que está sucediendo en esta temporada es que la gente, a la par de la cuarentena, está también perdiendo muchas veces el propósito de su vida. Y quizás bajo la excusa o bajo el argumento de que estando guardados, estando en casa o con una dinámica de vida diferente, hay muchas cosas que tienen que cambiar. Pero mis estimados, nosotros estamos en cuarentena para protegernos del virus, pero nuestro propósito no está en cuarentena. Y eso es algo que cada uno de nosotros debe de tener muy presente en el corazón. Pablo dijo en el capítulo 4, versículo 11 de la misma carta de Primera de Tesalonicenses: pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propias responsabilidades y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. ¿Sabe qué? Es importante que uno logre comprender que cuando uno permite que la pereza
cobre un espacio en nuestra vida, va a provocar algunas cosas que no siempre son buenas, o mejor dicho, que nunca son buenas. Por ejemplo, la persona que es perezosa no tiene iniciativa, jamás tiene el deseo de producir algo diferente. Note lo que dice, por ejemplo, Salomón en el Proverbios capítulo 26, versículo 14. ¿En qué se parece el perezoso a la puerta? Observe esto, que parece casi que un juego que Salomón está haciendo. ¿En qué se parece el perezoso a la puerta? En que los dos se mueven, pero ninguno avanza. Pareciera casi un chiste lo que está haciendo Salomón. Y es que sabe, el perezoso, la persona ociosa, la persona que se ha desvinculado de su propósito, está programada para no avanzar. Ese es el problema de la persona perezosa. No quiere comprometerse, no hace promesas, no quiere aceptar responsabilidades. Está habituado a hacer únicamente aquellas cosas que parecen fáciles. Evita los desafíos difíciles. Más bien trabaja bajo aquel famoso principio de el menor esfuerzo. Si cuesta mucho, no lo hago. Eso muchas veces sucede en temporadas como estas. Y simplemente obviamos aquello que Dios quisiera que cada uno de nosotros esté haciendo. Pero no solamente perdemos iniciativa, sino que, escuchen muy bien esto, el perezoso comienza algo y no lo quiere terminar. La persona que permite que esta situación le aleje de su propósito, lamentablemente jamás verá los sueños de Dios cumplidos en sus vidas. Es experto en fabricar excusas también. Y de paso, vive frustrado. ¿Sabe por qué el ser ocioso o el ser perezoso nos frustra? Pues básicamente Salomón lo describe de esta forma. El alma del perezoso desea, dice Proverbios 13, versículo 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El perezoso, aunque parezca calmado, vive inquieto, porque tiene deseos que nunca logra satisfacer. Salomón lo reduce en una frase que me parece genial, en el Proverbios capítulo 15, verso 19. Qué difícil es la vida para el que es perezoso. Mi estimado, permítame animarle a algo. El desvincularme de mi propósito en algún momento me va a llevar a vivir una vida frustrada. ¿Sabe? No hay peor cosa que tener éxito en aquello que Dios jamás me llamó. Lo peor que usted y yo podemos hacer en la vida es tener éxito lejos de la voluntad del Señor. Puede que me vaya bien, termine esta cuarentena, termine esta pandemia, termine esta crisis, porque va a pasar, en algún momento va a pasar. Esperamos que sea más pronto, pero va a pasar. Ninguna crisis es eterna. Y vendrán momentos buenos nuevamente. A pesar de lo que uno pueda creer, vendrán momentos buenos también. Pero sabe, sería triste para muchos de nosotros tener éxito en aquello para lo cual Dios jamás nos diseñó, jamás nos creó. Y una forma en la que tenemos que aprovechar este tiempo que estamos viviendo es tratando de meditar, Señor, ayúdame a no desvincularme de aquello que tú me has llamado a hacer. No quiero que esta crisis me haga olvidar el propósito tuyo para mi vida. No quiero olvidarme de eso. No quiero que la angustia, la preocupación, el estrés, la ansiedad, para aquellos que están acá en Nicaragua, estarán pensando en qué momento esto se puede poner peor, porque nosotros, a diferencia de otros países, todavía no tenemos una cuarentena oficial declarada y por lo tanto hay algunos que pueden vivir bajo la incertidumbre de en qué momento esto se pone peor y en esa incertidumbre muchas veces dejamos de hacer las cosas para lo cual Dios nos ha llamado. Y va a ser muy importante que nos mantengamos siempre alineados a la voluntad del Señor. Número 2,
Este es el segundo grupo de personas al que Pablo hace referencia, a los desanimados. Por favor, vaya nuevamente conmigo a Primera de Tesalonicenses 5, versículo 14. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, y miren este segundo grupo, que alienten a los de poco ánimo. Esta expresión, poco ánimo, en el griego es bastante especial porque significa persona dotada de un alma pequeña o cuya alma se ha encogido. Noten eso, una persona desanimada es una persona que está abatida, es una persona que está cansada, es una persona que no tiene fuerzas. Y a diferencia de los ociosos, donde Pablo dice, adviértanles lo que les puede pasar a los ociosos. Hey, ocioso, podés vivir frustrado. Hey, ocioso, podés tener éxito y no hay peor cosa que tener éxito fuera de la voluntad del Señor. Pero en el caso de los desanimados, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, aliéntenles. No es adviértanles, sino aliéntenles. Es decir, tenés que entender de que hay personas de que su desánimo no viene por causa de un comportamiento rebelde o por causa de un comportamiento obstinado. Hay personas que están desanimadas por diferentes causas. Por ejemplo, por no ver planes cumplidos, por preguntas que nunca tienen respuestas, por sentimientos que jamás son satisfechos, por la crítica, por las constantes burlas hacia su persona, por temor al daño que te pueda provocar alguien o algo, el rechazo de alguien a quien amás, una enfermedad física, problemas no resueltos, el no vencer una tentación que es recurrente, el afán. Hay muchas razones del por qué a veces uno se cansa. Uno a veces se cansa porque hace lo correcto y no mira los resultados, porque uno se cuida y te termina por enfermar. Uno administra bien la plata y aparentemente no funciona. Y hay un montón de situaciones que uno no encuentra razón de ser. Y cuando las cosas no están funcionando de la manera que uno piensa que deben de funcionar, se termina por cansar el alma. Gente que está débil en su corazón. Gente que ya no tiene más aliento. Gente que un mensaje como este, por ejemplo, puede que lo estén escuchando y le llega a su mente porque lo entienden, por supuesto, pero no logra ministrar su corazón porque están cansados y ya no creen tan fácilmente en un mensaje de esperanza. Entonces viene alguien como su servidor que se está parando en este momento frente a ustedes y les dice, hey, ¿saben qué? Tengan aliento. Vamos, anímense, anímense. Como dicen los mexicanos, échenle gana. Ustedes pueden. Entonces suenan mensajes muy inspiradores, motivacionales, etcétera, ¿no? Intentando estimularte. Pero hay quienes dirán ahí, sentados en el sofá de su casa o ahí en su cuarto con su dispositivo móvil, o las personas que estarán escuchando a través de su vehículo por radio y dirán, sí, claro, él lo dice porque no es él el que tiene mis deudas, no es él el que tiene el diagnóstico que yo tengo. Sí, claro, porque a lo mejor él preparó ya alimentos para la crisis que se nos puede avecinar, pero yo no puedo preparar comida, no puedo comprar los granos básicos para un mes, 2 meses, como aconsejan muchos expertos. Si entramos en cuarentena finalmente en este país, vamos a tener que comprar comida. Yo no tengo para comprar tanta comida para 2 meses, 3 meses, etcétera. Entonces hay gente que el cansancio le hace perder la fe. El cansancio le hace perder la esperanza. Y por lo tanto se llenan de angustia y de temores. La pregunta para mí importante, por lo tanto, es, ¿qué hago para no desanimarme? Y si ya estoy desanimado, ¿cómo hago para volver a animarme? ¿Cuál es el secreto? Y permítame darle 2 consejos. Número 1, entender que Dios tiene un propósito para mi vida. Y yo sé que esto a lo mejor suena a frase hecha, ya lo hemos dicho un montón de veces. Lo ha escuchado de seguro no solo de un predicador, sino de varios predicadores, si no es que acaso de todos los predicadores que usted ha escuchado. Pero es que sabe, el entender que yo tengo un propósito y que ese propósito me lo dio Dios, le da sentido a mi existencia.
mi vida cobra relevancia. No por causa de quién soy yo, sino por causa del propósito que Dios ha puesto en mi vida. Porque yo tengo que entender que hay un gran valor en el propósito que Dios puso en mí. Por lo tanto, mi vida tiene sentido. Más allá de los sinsentidos que yo veo, más allá de las respuestas que jamás encuentro. El apóstol Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 1, Dios es bueno y nos permite servirle. Por eso no nos desanimamos. Observen nuevamente este pasaje. Dios es bueno y nos permite servirle. Por eso no nos desanimamos. Note lo que Pablo aquí está diciendo. Yo no me desanimo. ¿Saben por qué? Porque hay un Dios que me permite servirle. Yo no bajo el gas porque yo entiendo que mi vida tiene una razón de ser. Ahora es normal que usted y yo nos desanimemos en algún momento de la vida. Es natural, es parte del ser humano. O sea, no es que somos menos espirituales por tener temporadas de desánimo. No, somos seres humanos. No importa cuántos años tenga usted de ser cristiano, se va a desanimar sí o sí. Y es natural que en este tiempo de pandemia haya mucha gente desanimada. Sería lo normal. Lo que no es normal es que permanezcamos en esa condición. Es normal que usted tenga crisis en la familia y que eso desanime. Es normal que a usted le afecte que sus hijos estén enfrentando situaciones con las drogas, con el alcohol. Es normal que usted esté desanimado si le han despedido del trabajo porque a lo mejor esta crisis ha provocado, por lo tanto, decisiones bien duras a nivel laboral. Es normal. No estoy tratando de decirle, vamos, créale al Señor, tenga una super fe. No, es normal. Es normal. Pero la misma Biblia que nos dice que nos podemos desanimar es la misma Biblia que nos da la clave para volvernos a animar. Y la primera, se la recuerdo, usted tiene un propósito. Recuerde que usted fue diseñado por Dios. Por lo tanto, usted tiene cosas que hacer en este planeta. Usted tiene cosas que hacer en la tierra donde Dios le ha puesto. No permita que las circunstancias alrededor suyo le desvinculen de aquello para lo cual Dios le ha creado. Ese es el primer secreto para volver a animarnos. El segundo, entender que Dios está trabajando en nuestro interior. Porque aquí está el otro detalle. Cuando hay situaciones difíciles viene el desánimo, pero ¿sabe cómo podemos tratar de contrarrestar el desánimo? Tratando de ver qué hay detrás de esa situación difícil. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 4, versos 16 al 18, por eso no nos desanimamos, aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Por favor, preste atención a ese pasaje que recién acabamos de leer. Por eso no nos desanimamos, aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu va cobrando fuerza. A ver, ¿cómo funciona eso? El cuerpo se va gastando, pero el espíritu cobra fuerza. Otra vez, la Biblia nos está diciendo, naturalmente el cuerpo va drenando energía, pero el espíritu no funciona bajo la misma dinámica. Nuestro espíritu puede siempre ser inyectado. Por lo tanto, yo puedo estar físicamente agotado, pero espiritualmente como un búfalo, literalmente. Las dificultades que tenemos, dice el verso 17, son pequeñas y no van a durar siempre. Pero, gracias a ellas, Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa. Porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida. Ahora, aquí Pablo está en un nivel bastante interesante. No nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto acabará. Otra vez, hablando Pablo de que esto también va a pasar. Todo va a acabar en algún momento. Al contrario, dice Pablo, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo.
Ahora no sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que será eterna. Se lo dejo en esta frase, lo que estoy intentando decirle. Cuando estás creciendo espiritualmente, el desánimo pierde fuerza en tu vida. Se lo repito. Cuando estás creciendo espiritualmente, el desánimo pierde fuerza en tu vida. Jesús lo hizo con las personas que se le acercaban buscando un milagro, ¿recuerdan? ¿Recuerdan a los ciegos? ¿Recuerdan a aquella mujer del flujo de sangre? ¿Recuerdan al hombre paralítico que fue bajado por sus amigos desde el techo de una casa donde se encontraba Cristo predicando a un grupo de personas? En cada uno de estos casos, el Señor, a la par de un milagro, siempre les decía, hey, tengan ánimo, hey, tengan ánimo. Les daba el milagro y luego les decía, tengan ánimo. ¿Saben qué? Yo puedo tener un milagro y seguir desanimado. Puede que la deuda sea cancelada y siga desanimado. Puede que la crisis ya no continúe y siga desanimado. No hay peor cosa en la vida que estar bien externamente, pero internamente estar destruido. Han estado en esa temporada donde aparentemente todo está bien por fuera. No es que tengan un montón de dinero, pero pueden decir que están sin preocupaciones a nivel económico. Tienen un trabajo relativamente bueno, cómodo, una familia que aunque tendrá sus problemas, pues no están tampoco insatisfechos con ella. Y aunque aparentemente varias cosas alrededor están bien, un trabajo estable, etcétera, pero internamente no se sienten bien. Hay algo que no está funcionando bien. Y es que saben, mis amigos, Dios puede darte respuestas al instante para un problema. Pero el cansancio es un tema que usted y yo tenemos que resolver. Eso es algo que intencionalmente tenemos que buscar cómo resolver. Tengan ánimo. Recuerde el propósito de Dios para su vida y trate de ver qué es lo que Dios está queriendo hacer con usted. El tercer grupo de personas y el último, que Pablo hace referencia en esta carta y que creo, mis estimados, de que de alguna forma es un grupo que estamos viendo en este tiempo de pandemia a nivel mundial. Los débiles. Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 5, versículo 14, el pasaje que hemos estado leyendo en este mensaje. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles y que sean pacientes con todos, que sostengan a los débiles. ¿Saben por qué la gente a veces es débil? Débil no es lo mismo, aclaro, que el desanimado. El desanimado es aquel que por causa de las crisis, por causa de las pruebas, se desanima. Solamente aclaro, el ocioso es aquel que es rebelde, es aquel que se ha alejado voluntariamente del propósito de Dios para su vida. El desanimado es aquel que no ve respuestas en medio de tantas cosas que está viviendo y por lo tanto su alma se encoge, literalmente significa eso, desánimo, alma pequeña o alma encogida. Pero luego están los débiles. Los débiles, Pablo dice, hay que sostenerlos. A los débiles se les sostiene, a los débiles no se les alienta, a los débiles se les sostiene. ¿Saben quiénes son los débiles? Son aquellos que a lo mejor no han tenido educación, a lo mejor no han tenido oportunidades, pero sobre todas las cosas son aquellas personas que todavía no han madurado espiritualmente y que por lo tanto en lo espiritual, en su fe, son débiles. ¿Sabe cómo podemos identificar a una persona débil? Son fácil de herir. Una persona débil es hipersensible. No la saludaste, se le vino el mundo abajo. En tiempos de pandemia, no la has llamado por teléfono, probablemente no va a querer saber nada de vos. Los hipersensibles son débiles. Personas que fácilmente se ofenden. Les cuesta poder ser funcionales a nivel emocional, porque para ellos es muy importante, por ejemplo, que
que si yo me encuentro con alguien y no me saludó, me siento herido, ofendido. Y a lo mejor la otra persona ni te vio, pero te ofendió. La persona débil se preocupa demasiado, puesto que su fe es débil. Se llena de mucha angustia, de mucha preocupación. Es alarmista. Un creyente débil se preocupa de cosas que a lo mejor no debería de preocuparse. Y en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, a lo mejor encuentra razones para vivir alarmado. Entonces, lleva el cuidado, la prevención a niveles exagerados, totalmente exagerados. Entonces, se tiene que cuidar, claro está. Por ejemplo, en esta temporada es clave, lávese las manos constantemente, guarde cierta distancia de las personas, etcétera. Todo lo que usted ha escuchado de parte de la OMS. Pero hay quienes lo han llevado al extremo y ni siquiera quieren hablar con uno. Ni siquiera quieren tener cierto tipo de relación con uno. Creen un montón de cosas que a lo mejor ni son comprobadas por los expertos. Son muy alarmistas, muy exagerados. Tienen además poco discernimiento espiritual, confunden las cosas de Dios con aquellas que no son de Dios. Y además son legalistas. Pablo nos enseñó cómo tratar con las personas débiles. Romanos 15, versículo 1 dice, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles. Se lo repito, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles. De acuerdo con Pablo, ellos requieren más que aliento. Necesitan que alguien se ponga a su lado y les ayude a hacer lo que deben. Mis estimados, voy cerrando con esto. Hay personas que jamás han tenido a alguien que les apoye o que se comprometa con ellos. Hay quienes pueden venir a una iglesia y son débiles en la fe. Son débiles en la fe porque a lo mejor tienen poco tiempo, a lo mejor no están conectados con su iglesia local, a lo mejor no conocen mucha Biblia, no oran mucho, pero también ¿saben qué? Son personas que no tienen apoyo, no tienen respaldo. Y en esta crisis que estamos enfrentando va a ser muy propicio que aquellos que tienen cierta madurez, cierto caminar con el Señor, puedan asumir un compromiso de buscar a alguien y decirle, aunque sea por teléfono, porque a lo mejor no va a poder llegar a su casa, pero aunque sea por teléfono, decirle, hey, ¿sabes qué? Estaba pensando en vos y quiero que sepa algo. Quiero que contes conmigo. Si tenés algún problema, no sé, si hay algo en lo que te pueda ayudar, contá conmigo. Pablo dice, a los débiles se les tiene que sostener. Los débiles no se pueden apoyar a sí mismos. Son aquellos que han transitado un poquito más los que deberían de asumir esa responsabilidad. ¿Qué va a hacer usted durante este tiempo? Hay algunos que están desanimados. ¿Sabe cuál es el consejo? Anímese. Hay otros que están ociosos. ¿Sabe cuál es el consejo? Pablo diría, le advierto que de continuar alejado de su propósito, la vida puede ser muy frustrante. Pero si usted está débil, permita que alguien le ayude. Permita que alguien se acerque a usted, aunque sea en este tiempo por llamadas telefónicas o por chat, de alguna manera. Y que esta crisis saque lo mejor de nosotros. Que esta crisis pueda sacar el amor que cargamos de Cristo.
y poder expresarlo en otros. ¿Sabe por qué? Porque va a ser importante, mi estimado y mi estimada, de que nada de lo que está sucediendo nos aleje de aquello para lo cual Dios nos ha creado. Hoy temprano, cuando estaba en la casa, estábamos desayunando, mi esposa Anielka me estaba compartiendo que anoche, cuando ella estaba en la cama junto con mi hijo menor, Adrián, estaban orando. Adrián, el chiquito, tiene 4 años, comenzó a orar. Y Adrián, mis 2 hijos, por supuesto, son especiales. Cuando Adrián ora, tiene ciertas particularidades de forma muy interesante. Andrés, que es el mayor, tiene una habilidad para comunicarse, para hablar, y se la juega el chavalo. De hecho, tiene un canal, oyeron, a propósito, voy a hacer un comercial. Hay un canal de Andrés, Andrés Game. Ustedes van a ver la foto de él, le dan suscribirse y le agradecería muchísimo. Él está haciendo algo ahorita en tiempos de cuarentena. Pero Adrián estaba orando y su mamá me contó hoy de que la oración le pareció bastante interesante. Mientras estaba orando, dice que una de sus expresiones fue esta: Señor, cambia mi corazón, y si mi corazón está negro, no, dice, y si nuestro corazón es negro, cámbiale el color a un color rojo. Esa fue su oración. Si nuestro corazón está negro, cámbialo a un color rojo. Y cuando lo escuché cuando escuché a mi esposa que me lo contaba, dije, wow, es una muy buena forma de orar. Que este sea un tiempo donde si nuestro corazón está de un color, pueda ser cambiado a otro color. Y a lo mejor el color que hay en el corazón ahorita es el color de la pereza, o el color del desánimo, o el color de la debilidad. No importa cuál sea. ¿Sabe qué es lo importante? Es que, como decía David en el Salmo 51, Señor, crea en mí un nuevo corazón. Crea en mí un nuevo corazón. Lávame, límpiame, ayúdame, Señor. ¿Qué le parece?